Hola, mi nombre es Sergio Josué León Herrera, soy estudiante de la licenciatura en entrenamiento deportivo. De lo que les voy a hablar en este video va a ser de una disciplina paralímpica, el curling en silla de ruedas. En este deporte entran unas discapacidades que participan, es los atletas que tienen algún problema con la lesión medular, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, amputación doble de las extremidades inferior. Se trata de una versión del curling practicado por atletas sin movilidad o movilidad reducida. Se incluye a aquellos con discapacidades de tren inferior. Todas estas suelen requerir de la silla de ruedas en su actividad diaria. A continuación les voy a hablar de la historia del curling en silla de ruedas. El curling es un deporte que se practica sobre una estrecha pista de hielo y adopta los principios básicos de los bolos o de lanzamiento de herraduras. Tradicionalmente se enfrentan dos equipos de 4 jugadores que compiten entre sí en una misma pista, debiendo lanzar 8 piedras de granito por ronda. El objetivo es dejar las piedras lo más cerca posible de la diana. La diana es un círculo que tiene 4 colores diferentes. Uno pequeño es blanco, el que le sigue es rojo, el que posteriormente otro blanco y el más grande es de color azul. ¿Sí? La diana es el centro del círculo que tiene que quedar ahí justamente. Los deportistas o los atletas tienen que atinarle al centro del círculo con la piedra de curling. Para ello los jugadores no solo utilizan su habilidad en el lanzamiento, sino después de lanzar se ayudan de una especie de escobas cuyo barrido modifica la trayectoria de las piedras. Para la palabra curling deriva del verbo escocés cur, que significa producir un pequeño ruido. ¿Sí? El curling fue conocido como el roaring game o juego del ruido, a causa del ruido que generaba la piedra de granito al desplazarse por la placa de hielo. Los orígenes exactos de este deporte no están muy claros, pero existe una creencia generalizada de que es uno de los más antiguos deportes de equipo. La piedra curling más antigua encontrada hasta ahora, lo que se sabe, la piedra Stirling fue hallada en Escocia y data en 1511. ¿Sí? En las imágenes que vemos ahí de las pinturas, ¿sí? El pintor flamenco Peter Blum, ambas de alrededor del año de 1565, se refleja una actividad similar al deporte del curling que se podría considerar como un comienzo de este mismo. Algunos historiadores afirman que el curling debió surgir en la Europa continental, probablemente en los Países Bajos. Sin embargo, Kerr afirma que el número de expresiones se ha sobreestimado y que incluso así este hecho no indica que el origen del curling sea de los Países Bajos. La primera evidencia escrita sobre el curling apareció en el latín en el año 1540. John McQueen, notario de Paisley, en Escocia, anotó en su libro de protocolo un desafío entre John Sclater, un montaje de la aviada de Paisley, y Gavin Hamilton, un representante del abad. El informe indicaba que Sclater lanzó una piedra al hielo 3 veces y afirmó que estaba listo para el reto. La primera aparición de la palabra curling fue en 1620 en un poema escrito por Henry Adamson. El primer club de curling del mundo fue Kilsey Curling Club de Stirling, constituido oficialmente en el año 1716. El juego cobró una gran popularidad en Escocia en el siglo XIX, lo que propició la formación de Edimburgo en 1838 del Gran Caledonian Curling Club. Este club elaboró el primer reglamento del curling y se convirtió en un órgano rector de dicho deporte.
4 años más tarde, a través de una exhibición de curling en la pista de baile del Palacio de Scone, durante la visita de la reina Victoria, esta quedó tan fascinada por el juego que en 1843 dio permiso para que el nombre del club se cambiara a Royal Caledonian Curling Club. Las iniciales son RCCC, así también durante el siglo XIX el juego fue exportado por los escoceses en sus movimientos migratorios, sobre todo a Canadá, Estados Unidos, Suecia, Suiza, Noruega y Nueva Zelanda. ¿Sí? Esto a lo largo de la historia, Canadá se ha situado como una de las grandes potencias de este deporte. Como número uno, debido al clima, suelen producir heladas de ríos y lagos, con lo que se consiguen superficies óptimas para la práctica del curling. ¿Sí? Esto es debido a que este deporte nada más se juega en invierno. Entonces, este deporte, por eso es que emigraron a esos países donde predomina el frío. ¿Sí? La tradición del curling de los asentamientos de inmigrantes escoceses en Canadá parece haber sido una contribución importante para la propia cultura canadiense. Así, su identidad nacional, la gran cantidad de superficie apta para la práctica del curling y la emergencia del ferrocarril permitieron la expansión de dicha disciplina deportiva de este a oeste, dentro de los territorios que se convirtieron en una de provincias de Canadá. También existe una larga historia de benefactores que provienen de la WL y de la compañía representante de McDonald Tobacco en el oeste canadiense. George Cameron, presidente de McQueense, a principios del siglo XX fue jugador de curling y buscó promover este deporte. Dice Walter M. Stewart, presidente de la McDonald Tobacco, invirtió mucho dinero en estos proyectos con el fin de promover el futuro de Canadá. Él creyó en el deporte como una como una potente herramienta para conseguir sus objetivos. Y gracias a la iniciativa de Cameron dio un fuerte soporte al curling. ¿Sí? Esto ayudó para que el curling se conociera más y se diera a conocer más, ¿sí? Y considerándolo un reclamo para unir las provincias canadienses. El año de creación de este deporte dice que los primeros acontecimientos internacionales tuvieron lugar durante el siglo XIX, sobre todo en Europa y América del Norte, pero la primera forma oficial de competiciones internacionales fue llevada a cabo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Chamonix en 1920. ¿Sí? En 1959 Escocia y Canadá crearon la Scotch Cup, que se disputaba entre los campeones nacionales, dado al éxito de dicha competición. Otros países se fueron interesando, como Estados Unidos, Suecia, Noruega, Francia, Alemania. ¿Sí? Los resultados obtenidos entre 1959 y 1900 están ahora reconocidos en la historia de los campeonatos del mundo masculinos del curling. ¿Sí? Tras el gran éxito cosechado por la Scotch Cup, una nueva iniciativa llegó a crear en marzo de 1965 una administración global. El Royal Caledonian Curling Club convocó una reunión en la que 6 países acordaron formar un comité internacional que se llamaría Federación Internacional de Curling. Los países eran Canadá, Estados Unidos, Suecia, Noruega, Suiza, y Escocia. En esta dicha reunión se acordó formar un comité internacional que pasó a llamarse Federación Internacional de Curling, ICF, las iniciales. Después, el 1 de abril de 1966, la federación incluiría también a Francia.
Posteriormente, en el año de 1968, el Air Canada Silver Brown pasó a ser el campeonato mundial de curling, sustituyendo a la Scott Cup. En el año de 1975, la federación aprobó el campeonato mundial de curling junior masculino. 4 años más tarde, el campeonato mundial de curling femenino, y en el año de 1888, campeonato mundial de curling junior femenino. En 1989 se integraron los 4 campeonatos en 2, el campeonato del mundo de curling y el campeonato del mundo junior de curling. En el año de 1982 hubieron ahí una serie de ajustes dentro de los órganos del gobierno de la federación, y se declaró como una identidad independiente para gestionar a nivel mundial la disciplina del curling. En 1991 pasó a denominarse Federación Mundial del Curling, ¿sí? El WCF, las iniciales. De ahí la historia del curling dentro de la disciplina olímpica es relativamente reciente y ha tenido a lo largo de la historia algunas variaciones en unos Juegos Olímpicos a otros. En este sentido, el curling fue considerado como deporte de exhibición durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Chamonix en 1994, que ya lo habíamos mencionado. De ahí Lake Place en 1932, Calgary 1988 y Albertville 1992. Finalmente, en Nagano 1998, el curling fue incluido en el programa de los 18 Juegos Olímpicos de Invierno. El primer campeonato mundial de curling en silla de ruedas tuvo lugar en enero del 2002. Se incluyó hasta esta modalidad en el programa de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Turín 2006. Posteriormente, en el año de 2008, el primer campeonato mundial de curling de dobles mixtos tuvo lugar en Vierumäki, Finlandia. Luego, así, rompiendo así como la tradición, pues los equipos de dobles mixtos están compuestos por jugadores, un hombre y una mujer, ¿sí? Y hasta la actualidad es mixto, 2 hombres y una mujer, ¿sí? De ahí, en los años que se integraron en curling silla de ruedas para los Juegos Olímpicos, en Suiza del 2002, el primer campeonato de curling en silla de ruedas del mundo se celebró ahí, en ese país. De ahí, como ya lo había mencionado, el curling en silla de ruedas tuvo lugar por primera vez en la competición paralímpica de los Juegos de Invierno, ¿sí? De Turín 2006, Italia. Es practicado por atletas sin movilidad o con movilidad reducida, y los equipos deben estar formados por deportistas de ambos sexos. Eso lo habíamos mencionado desde un principio, que los atletas que tengan alguna discapacidad en la parte del tren inferior, ¿sí? Para cómo llegar a las Paralimpiadas, la verdad, sí, tiene muy poco, está muy reconocido. Bueno, de hecho no está muy reconocido acá en México, ¿sí? Pueden participar los atletas que utilicen silla de ruedas como soluciones de movilidad, y los equipos que tienen que ser mixtos. De ahí, el curling en silla de ruedas se incorporó en los Juegos Paralímpicos de Invierno del 2006, porque fue una presentación en el año 2012 en Turín, en enero del 2002, fue una presentación. De ahí, ya lo habíamos mencionado, se incorporó en el 2006 en Turín, ¿sí? A diferencia del esquí o el hockey sobre hielo, la silla de ruedas con la que se juega al curling no requiere equipamiento especial. Es como una común, como la que todos cargan, que
las personas que tengan alguna discapacidad y que suelen usar silla de ruedas. Este deporte puede ser practicado con una silla de ruedas manual de diario, ¿sí? Para estabilizarse durante el lanzamiento de la piedra, el compañero le ayuda a sujetar. Para lanzar la piedra se usa un stick que se une a la misma, al contrario que el curling olímpico, ¿sí? El convencional, ¿sale? No se permite cambiar el curso de la piedra una vez ya lanzada. Los atletas necesitan apuntar con una precisión muy buena para atinarle al círculo, al house o casa que se llama, y que tiene que llegar hasta el centro, ¿sí? Ahí vemos en la imagen, tiene color en el centro, es el blanco, el azul, blanco y verde, ¿sí? En otras partes o en otras competiciones es blanco, rojo, blanco y azul, ¿no? Ahí ya es dependiendo del país sede, ¿sí? Medallero de las Paralimpiadas, ahí vemos en la imagen un medallero de las Paralimpiadas. eh, Se logra ver casi el curling, pues no aparece en el medallero. Uno es del 2016 y otro es del 2014. En el 2008 la verdad sí hubo muy poca información, ¿sí? En estas tres fechas del 2010, 2014 y 2016, la verdad sí hay muy poca información, ¿sí? Entonces sí estaríamos, la información es muy escasa, ¿sí? Como vemos en el 2014 no participó el curling, ¿sí? Ahí vemos los estados que, que, que vienen, ¿sí? Pero en ninguno de los estados participa el curling, ¿sale? En el 2014, la Paralimpiada Nacional, la Paralimpiada Nacional de 2016, vemos ahí también los deportes, pero pues tampoco viene el curling en silla de ruedas, ¿sí? El curling se juega en una pista de hielo a lo largo de comprende esta pista, es de 44.501 metros y de 45.720 metros, ¿sí? La pista tiene 10 líneas perpendiculares al eje de longitud de la misma. Estas 10 líneas tienen diferente nombre. Bueno, la, la mitad de la pista se divide en dos, y 5 de un lado y 5 del otro. ¿Sí? La primera se llama center lane, la segunda se llama tier lanes, la tercera back lanes, la cuarta hog lanes y la quinta que es hack lanes. ¿Sí? Que estas 5 son de un lado y del otro lado. ¿Sale? Estas piedras de curling, ¿sí? Son bloques uniformes de granito con un peso que puede variar de entre los 17.24 y los 19.96 kilogramos. La circunferencia es de 36 centímetros y la altura mínima de 114.3 milímetros. ¿Sale? La zona inferior es plana, sino concava. En la zona central, con una zona de contacto del hielo que no supera los 130 milímetros de diámetro. Para este deporte también una de las herramientas más importantes son, que es muy fundamental, son las escobas para que se pueda jugar el curling. Son tres tipos. Una es la cord broom o escoba antigua, ¿sí? Una de las más antiguas con la que empezaron primero, antes de que esto se volviera deporte adaptado. Era el deporte convencional, mucho antes, era una escoba antigua, ¿sí? La siguiente es push broom, que es una escoba pues moderna, originaria de Europa, se usaba actualmente, ¿sí? Ya que la tercera, ¿sí? es wheel handle broom,
que es más nueva que las anteriores, es mucho más manejable, ligera y muy eficaz, y es la que actualmente ocupan, ¿sí? Tanto en el deporte convencional como en el deporte de paralímpico, ¿sale? Y pues aquí en México, la verdad, sí, igual eh, no, eh, no hay alguien que lo practique. La verdad, no, hay muy poca información. De hecho, no hay información en México que hable sobre el curling en silla de ruedas. Sí, ahorita la participación en las primeras medallas paralímpicas de invierno durante la competición que concluirá el 18 de marzo del 2008, busca pues, sus primeras medallas, ¿sale? Aquí en Oaxaca, pues mucho menos, ¿no? No tenemos algún área donde se pueda practicar, y pues aquí en Oaxaca pues no hay donde se pueda practicar, a no ser que haya una instalación muy buena para que se pueda practicar este deporte, pero por lo regular este deporte son pues donde se practican en los países de Europa, los que ya habíamos mencionado anteriormente, es donde se practica más, ya que pues este deporte es de invierno y en esos países predomina el frío, ¿sale? Y pues las capacidades condicionantes y determinantes del curling en silla de ruedas suelen ser las mismas, ya que tanto en el curling convencional como en el curling en silla de ruedas van a trabajar lo mismo, van a trabajar las mismas capacidades, las condicionantes y las determinantes. ¿Sí? Las resistencia, la flexibilidad, la velocidad, las condicionales y las pues, determinantes, equilibrio, perdón, orientación, adaptación, sincronización y acoplamiento, ¿sale? Y pues el entrenamiento del curling en silla de ruedas son diferentes deportes que requieren que los atletas realicen distintas actividades como carreras de velocidad, impulsar una silla de ruedas, remar y disparar, como los deportes que requieren actividades diferentes. El impacto de las discapacidades de cada uno de deporte también varía, ¿sale? Entonces ahí en la última les dejé, hay un link donde viene cómo entrenan del curling en silla de ruedas, y pues este es parte de mi presentación. La verdad, disculpen mi inglés y espero que no haya tenido muchos errores al presentar mi trabajo. Este es un trabajo de la materia del deporte adaptado y espero que les guste. Muchas gracias por su atención.